Bienvenidos a esta primera edición del podcast y del videocast Reforma Hispana. Hoy vamos a tener un episodio bastante interesante porque vamos a burlar el contexto y la coyuntura de la reforma constitucional en la República de Chile. Y tenemos a dos invitados especiales y muy queridos por mí, el hermano Joseph Derija y hermano Adolfo Soto de Chile. Hermano Joseph, me gustaría que se presentara y que diera unos saludos a nuestros oyentes. Hola hermano, muchas gracias por la invitación, gracias por este momento y gracias por pensar en, en mí. Bueno, la verdad que el tema que nos convoca aquí es un tema que es particular de mi país. Sin embargo, es un tema que está haciendo mecha en todos los países del mundo, en todos los países este tema, porque estamos en medio de un cambio mundial prácticamente en la forma en la que se ven las cosas, ¿no? En la forma en la que el mundo veía esta dualidad entre el orden capitalista y el orden soviético, y ahora, como todos estos capitalistas, están queriendo tener una nueva dialéctica y un nuevo conflicto. Y bueno, vamos a tratar de hacer un análisis de esto desde la perspectiva reconstruccionista, desde la perspectiva teonomista, de la cual somos parte nosotros y enseñamos, promovemos y estudiamos, ¿no? Excelente. Definitivamente, hermano Joseph, es súper importante lo que está sucediendo en Chile. Chile es una nación referente en el continente americano. Por su historia, por sus convulsiones sociales e históricas a lo largo de los años, y también por su última experiencia que ha tenido con una especie de libre mercado. Entonces, es súper importante y estoy seguro que a nicaragüenses, a venezolanos, a bolivianos, a argentinos les interesa mucho lo que vaya a suceder con Chile en los próximos años. Sin embargo, creo que es una referencia también para todas las naciones. Desde una perspectiva cristiana tenemos una perspectiva global y más desde los misioneros que están pensando en naciones saben de que para poder establecer el reino de Dios definitivamente tienen que tener una perspectiva global y establecer el reino de Dios en cada nación. Así que lo que pasa en Chile es de suma importancia. Y el otro invitado que tenemos especial es hermano Adolfo Soto. Hermano Adolfo, unas palabras de bienvenida y de presentación a la audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Al igual que decía Yusef, yo estoy súper agradecido por la consideración y porque vamos a tratar este tema, ¿cierto? Que nace de este artículo que fue publicado dado el contexto que se vive acá en Chile. O sea, acá en Chile llevamos aproximadamente un poco más y días de un año ya, de esta estallido social que se vivió acá el 18 de octubre del año 2019. Entonces, de ahí en adelante tuvimos ciertas inestabilidades sociales y que ha llevado en realidad a que nosotros como cristianos no quedarnos pasivos ni tampoco silenciar nuestra voz, sino que nosotros tenemos, siendo nosotros agentes, ¿cierto? Y siendo nosotros embajadores del reino de Dios, tenemos desde nuestra perspectiva teonómica, qué decir al respecto. Y es importante este asunto porque hay muchas iglesias y muchos cristianos que al parecer no consideran lo que estamos viviendo. Algunos lo encuentran como desde su mirada escatológica, como que, pero si esto se viene, esto está escrito. Otros pasivamente no piensan nada. Y otros tienen una esperanza más bien triste, un final más bien que esto iba a suceder y por lo tanto estas cosas van a quedar así y el mundo se va a perder y el mismo Señor dijo que no hallará fe en la tierra el último día, entonces como que tiene más bien una pasividad y un aspecto muy negativo. En cambio nosotros, desde el movimiento de la reconstrucción cristiana de la teonomía, no, pues, nosotros confiamos que el Señor reina actualmente, tanto en el cielo como en la tierra, y por lo tanto lo que está sucediendo en Chile está también bajo el pacto de Dios y está bajo el juicio de Dios. Entonces, en ese sentido nace este artículo. Así que estoy súper agradecido porque también tú te estás dando el tiempo y puedes también conversar con nosotros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Yo quiero comentarles a los oyentes y a los que van a ver el video también que
Esta entrevista nace con la publicación de 2 artículos por parte de hermano Adolfo y hermano Joseph. El primer artículo fue previo a la forma o al plebiscito, a la celebración del plebiscito en Chile, un artículo titulado Apruebo o Rechazo, una respuesta desde la visión bíblica del pacto. Y el otro artículo es posterior al resultado del plebiscito en Chile, que se titula Salvación, Predestinación y Dominio, Dios o el hombre. Entonces vamos a estar abordando esta problemática que enfrenta la nación chilena y vamos a estar comentando también las perspectivas y los vistazos que nos hacen ver tanto el hermano Joseph como el hermano Adolfo. Sin embargo, a mí me gustaría empezar por el contexto histórico y por el contexto también de esta coyuntura de la reforma constitucional en Chile. Entonces, hermano Joseph o Adolfo, me gustaría la explicación de este movimiento de reforma. Han habido intentos previos de reformar la Constitución. ¿Cuál fue el detonante que llevó a plantearse la celebración de un plebiscito para reformar la Constitución chilena? ¿Quién primero? No, Joseph, te doy la palabra. Bueno, la verdad es que estos intentos de, entre comillas, de revolución en Chile son prácticamente, si uno analiza la historia de Chile, casi que por cada generación que aparece en Chile, ¿no? De hecho, algunos autores dicen que cada 40 años se presenta un conflicto más o menos importante en Chile, ¿no? Desde su aparición, que es casi un día atrás en la historia, ¿no? En Chile. Somos de recién, esta nación ha sido formada recién en 1810 y de una forma muy artificial también, ¿no? Y como ha sido artificial, esto es que no existía una identidad como chilenos, ¿no? Sino que una élite definió que somos chilenos y nos quiso entregar una cultura. Entonces, siempre ha habido este conflicto de quiénes somos, ¿no? Y qué queremos. Y ahí constantemente siempre ha estado las revoluciones y las guerras desde entonces. Es cosa de ver la historia de Chile, ver cómo prácticamente en cada generación se presentan conflictos muy grandes. Y yendo hasta al punto específico de nuestra historia está, con respecto al plebiscito y el por qué se exige este cambio, está dada por el hecho histórico que aconteció, que es sabido por todo el mundo, del golpe de Estado que hubo en Chile, ¿no? Cuando el comunismo había tomado el poder a través de un medio democrático, ¿no? Medio democrático que fue las votaciones, las elecciones presidenciales, pero que en 1973, después de alrededor de 3 años de administración de los comunistas en Chile, el desastre en Chile había sido grande, ¿no? Pero también hay que hacer un análisis que el desastre fue parte de las políticas comunistas como también parte de las conspiraciones contra los comunistas. Hay que ser realistas también en ese sentido, ¿no? Pero, sin embargo, aunque no hayan habido conspiraciones contra los comunistas, igual hubiese fracasado el proyecto, eso lo sabemos, ¿no? Pero había ahí, estábamos en medio de una guerra fría, ¿no? El contexto global. Y apareció el Senado, no apareció Pinochet y el ejército directamente, sino que fue el Senado de Chile a través de una reunión, de unas votaciones, se le pidió al general encargado del ejército, que en ese entonces era Pinochet, que hiciera un golpe de Estado y destituyera a Allende, ¿no? Porque era anticonstitucional. Y luego llegó el gobierno de Chile, el gobierno militar de Chile. Algunos le dicen la dictadura militar y otros le dicen el gobierno. Bueno, yo creo que fue un gobierno tan legítimo como el que está actualmente. ¿Por qué? Porque fue designado por el Senado. O sea, fue legal, no fue una cuestión ilegal usando los términos legales que teníamos en ese entonces, ¿no? Entonces, de ahí se construyó una nueva constitución basada en los Chicago Boys, ¿no? La escuela de Chicago, con toda la teoría monetaria de Milton Friedman, basado en ella, llegaron los Chicago, se le dicen Chicago Boys a unos estudiantes de Chile que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, y con la ayuda de Milton Friedman se creó una nueva constitución
con la idea, ¿no? No es que Milton Friedman ayudó a escribirla, ¿no? Sino que muchas de las ideas económicas estaban plasmadas ahí, más también ideas muy, digamos, católica romana, ¿ya? Una tradición muy católica romana, se escribió esta constitución, ¿no? Que parece ser una constitución muy, digamos, humilde, en el sentido que no quiere meterse en muchas cosas, pero al fin y al cabo se mete en todas. Es como una Claro, cosa extraña, como que no quiere pasar más allá de sus límites, pero al mismo tiempo trata muchos temas, y por eso es que es muy larga la Constitución, tiene un montón de páginas, tiene más de 100 páginas en la edición, la última edición, creo que esta ya va a ser la última porque ya ha sido decapitada, y, y bueno, esa Constitución, como fue hecha en dictadura, ¿no? Y como fue hecha por Pinochet, la Constitución fue muy aprovechada por los partidos de izquierda, ¿no? Después de que se hizo un plebiscito, porque es muy extraña esta dictadura de Pinochet porque fue muy democrática. Hubieron muchas votaciones, muchos plebiscitos, los cuales nunca han sido, nunca se ha podido comprobar que fueron, digamos, manipulados, que fueron enmañados, ¿no? Nunca se ha podido demostrar. Y por medio de un plebiscito en el que se ganó, se aceptó esta constitución en Chile. No fue impuesta por la fuerza, sino que fue propuesta por el gobierno, dijo, mire, tenemos esta constitución, la proponemos. Y por medio de la votación se logró establecer esta constitución de forma nacional. Así como ahora, el domingo pasado, se estableció que el pueblo no quiere esta constitución. Entonces siempre ha sido de forma democrática, nunca fue una cuestión dictatorial. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué este cambio? ¿No? Y la respuesta a esa pregunta es simplemente por la naturaleza dialéctica de nuestra nación, porque siempre se busca un conflicto para traer los cambios, porque esa es la visión humanista. La visión humanista establece que los cambios y la prosperidad solamente van a llegar a través de los conflictos, no a través del acuerdo, sino del conflicto. Es una mentira eso que son los acuerdos los que traen. No, porque acá en nuestra nación hoy en día se llegó a este plebiscito, se llegó a esta decisión a través del conflicto, no a través de un acuerdo, ¿no? Porque si no hubiese habido conflicto, que lo hubo durante un año entero, no habría habido ningún cambio. Entonces siempre en Chile pasa lo que pasan por los conflictos. Ahora, la ideología, y con esto ya termino, la ideología que hay detrás de todo esto, o la idea que hay detrás, es simplemente que esta constitución contiene algunos despojos del cristianismo. Algunos despojos. ¿Qué quiero decir con despojos? Quiero decir que la cristiandad, que era el orden anterior, ¿no? a estatales, post-revoluciones contra los imperios español, imperio británico, portugueses, esta constitución tiene ciertas partes del cuerpo cristiano que existía antiguamente, pero ya sin la vida del cristianismo, sin el espíritu del cristiano, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, la constitución de nuestro país puede decir que la ley protege la vida del que está por nacer, pero no le reconoce su derecho como persona, ¿no? Pero sí dice, protegemos la vida del que está por nacer, ¿ya? Pero no es persona, no es sujeto de derecho. Y de ahí es que se puede tomar esta misma constitución para establecer el aborto, que de forma eufemística se le llama aborto en 3 causales, ¿ya? Las causales de violación, y todas esas tonteras que se hacen. Y no se respeta la constitución, supuestamente, que está para respetarse, ¿no? Entonces, vemos que la constitución que hay actualmente en realidad no refleja la fe de un pueblo. Y eso es lo que me gustaría después hablar un poco. O sea, que no es que la constitución da una fe al pueblo, sino que ella es el reflejo de la fe de un pueblo, ¿no? Bueno, entonces con eso podemos continuar después para no alargarme tanto. Interesante porque prácticamente lo que ha planteado es que con esta filosofía del conflicto y esta teoría hegeliana del caos, es como se llega a la construcción de una nación, a la construcción de un Estado y al orden social. O sea, del caos llegamos al orden. Y fíjense gracias. una acotación. Fíjense que la fe de los humanistas siempre es que estos conflictos y estos cambios siempre van a ser para bien.
no vaya usted a decir que esto es para mal, porque como, no, que eres negativo, bla, bla, bla. No, no vaya usted a decir eso. Siempre es para Claro. bien. Sí, gracias por ese contexto. Me gustaría preguntar, en su experiencia y en su vivencia en Chile, ¿cuál es el resultado del, eh, debido a su edad, yo pregunto, de la constitución de Pinochet hacia adelante? ¿Cuál es el resultado en Chile de esa constitución que, como nos explicó el hermano Joseph, tenía ciertos vestigios cristianos? ¿Para mí la pregunta? Sí. Eh, General. Claro, quien guste responder. Sí. ¿Cuál es la experiencia del chileno después de los Chicago Boys, después de esa reforma constitucional, después de Allende? ¿Cuál es el resultado en Chile? Ya, mira, en respecto en realidad a la primera constitución hay que señalar que estos intentos de reforma constitucional en Chile no es que los que quieran cambiar hoy en día a través de este plebiscito es debido a la constitución del año 80. De hecho, comenzó ahí, pero han habido 31 cambios en la historia de Chile. O sea, no quiere decir que estamos aquí borrando la constitución del 80, sino que han habido hartas reformas. Ya han habido hartos intentos. De hecho, el último cambio fue grande, fue en el año 2005 con Ricardo Lagos como presidente, donde él en un video, de hecho, hay un video que él señala, aquí está la nueva constitución de Chile. O sea, hubieron hartos cambios y hartas reformas que se realizaron y que en realidad estamos cambiando la última del año 2005 y que han añadido ciertos nuevos códigos, han habido ciertos cambios. Pero en realidad aquí hubo un efecto de la Constitución del año 80 en adelante, han habido efectos, como bien decía Yusuf, los Chicago Boys, de la mirada cultural o económica que tiene un país, donde la gente también se ha dado cuenta que ha habido ciertos beneficios y ha habido muy, muy malos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es que se justifica este modelo económico debido a que ha disminuido los índices de pobreza, se acabó con, no sé, pues, con que las personas ya, la mayoría tiene buena educación, donde hay un sistema de salud, que hay una garantía de derechos y varias cosas más que lo tratan de justificar este nuevo económico. Pero también hay otra parte donde mucha gente que hoy uno pregunta acá en Chile es que en realidad este modelo es mercantilista. O sea, el empresario, dueño de una empresa, va con los políticos, se hace amigote del Estado y obtiene beneficios y crea monopolio. Entonces eso también se fue dándose cuenta. Yo conozco la misma realidad en mi otra comuna. Antes de casarme, cuando vivía con mis padres, recuerdo el fraude del alcalde. O sea, vino acá la empresa de basura y le dijo, ¿sabe, señor alcalde? Vengo acá con mi empresa, yo tengo unos tachos de basura verdes, los ponemos en cada esquina, vengo cada cierto tiempo, yo saco la basura de esos tachos, pero si usted me da la firma, yo le doy 100 millones de pesos, le doy una casa en tal parte, y solamente quiero su firma. O sea, si usted me apoya, yo tengo esa pega, usted tiene esto. Y se dio cuenta que, claro, dio la firma y obtuvo beneficio, y se quedó con el monopolio al final porque no se genera libre competencia, porque al Claro, final es una empresa administrando toda la comuna. O sea, claro. no hay una administración de una competencia de libre mercado donde yo como usuario elijo cuál va a ser quién me va a recolectar la basura. No, eso no existe. Entonces se impuso por la fuerza un modelo o una empresa que fue al alcalde, le dio ahí unos millones más extra y generó monopolio. Entonces eso también la gente se dio cuenta que es un modelo económico que favorece a un cierto grupo de gente. Entonces se genera un resentimiento. O sea, yo he escuchado con muchos chilenos muy resentidos. Otros que están a favor de en realidad mantener lo actual porque se ven beneficiados, po. O sea, ¿quién no tiene una empresa y quién no genera un monopolio va a querer que esto cambie? O sea, es como parte lógica. Entonces, en ese sentido, claramente los cristianos no han tenido actualmente acá en Chile, no tienen una visión más bien teonómica del asunto. Nosotros como cristianos, desde el origen de la Constitución, en realidad, de este pacto social que el hombre establece con el mismo hombre, desde su origen ya es anticristiano. Pero muchos al parecer no ven ese punto, sino que dicen, no, es que como estamos aquí en la República de Chile, tenemos que adaptarnos y citan Romanos 13, diciendo que son autoridades puestas por Dios y tenemos que obedecerlas, porque para eso Dios los puso. En ese sentido hay bastante desconocimiento y eso genera hoy en día esta dualidad.
Yo creo que ahí quizás vamos a abordarlo más adelante, pero estas dos posiciones, que hay algunos que están a favor de la prueba, otros del rechazo. Sí, casualmente eso iba a comentar y gracias por hacer esa observación de que estos modelos humanistas tienden a corromperse con el mercantilismo y distan mucho de ser un libre mercado o una perspectiva cristiana acerca de la economía y el comercio. Gracias por eso. Sin embargo, quedó muy claro también que el resultado se puede ver en la economía del país, comparándola con otras economías como Venezuela o como Bolivia o como Argentina mismo, que está ahí, se puede ver una diferencia bastante contundente. Y esto nos hace pensar en cuán contundente sería la diferencia si retomamos una alternativa cristiana que después van a abordar. Y me gustaría, hermano Adolfo, que nos explique esa posición dualista de la que usted ya empezó a hablar, de ese apruebo o rechazo, cuál es la posición de la iglesia, cuáles son los argumentos de cada uno de los lados. Y me gustaría como abordarlo quizás desde la mirada, desde la perspectiva que tienen los creyentes, porque si uno le pregunta a un cristiano común que no es creyente, tiene más bien su visión política ya formada, es coherente con su fe en realidad, porque su fe es humanista. Con su fe humanista política, correcto. Claro, entonces está bien, pero el manifiesto nace debido a esta posición dividida que tienen los cristianos. Muchos de ellos, la posición de la iglesia es que está a favor de la prueba porque la misma escritura muestra que el Señor Jesucristo ayudó a los pobres, que sanó a los enfermos, que en realidad el mismo Señor estaba en contra del libre mercado, cuando fue al templo y vio que estaban robando y destruyó todo. Algunos justifican incluso la violencia vivida del estallido social, lo justifican citando ese tipo de pasajes bíblicos. Lo he visto de cercanos que han publicado en Facebook señalando eso. Y de hecho había una publicación de una foto ocurriendo en Facebook hablando de eso mismo, que el Señor también, debido a que Él también sacó a los del templo que andaban ahí vendiendo y botó todas las mesas, ellos justifican la violencia del estallido social vivida el año pasado a través de ese pasaje, negando, negando que el dueño del templo era el mismo Señor. O sea, que él era el propietario y que en realidad la propiedad privada era de él y que estaban usufructuando de eso y que no era la razón de estar ahí. Entonces, claro, tratan de justificar estos cristianos ligados con su fe humanista, porque no sé si llamarlos cristianos o no, porque tienen una esperanza política enorme en que los cambios de una constitución es también tan bíblico que va a generar beneficios sobre el pobre, sobre la viuda y todo lo demás. Entonces, está esa posición, o sea, está el apruebo, que hay que cambiar la actual constitución porque hay que ayudar a los pobres, porque, etcétera. Y el otro, el de rechazo, donde dicen no, porque una nueva constitución, según estos cristianos, es que el rechazo están a favor porque están a favor de la vida, porque están a favor de que no quieren más matrimonio igualitario, homosexual, sodomita en realidad, porque no quieren que los niños en realidad eliminar el aborto y por varias cosas valóricas, ¿ya? Pero el rechazo tiene esta visión también que va a perpetuar el mismo sistema que está actualmente, ¿ya? El sistema no es bueno que el que tenemos. O sea, desde la perspectiva teonómica, la creación de una constitución que es de un pacto social y es anticristiano, porque los hombres están legislando y porque el hombre está tomando dominio del hombre, ellos no se dan cuenta de eso, sino que están a favor a que este sistema se perpetúe. Entonces, estas dos dialécticas, estas dos miradas distintas que tienen los cristianos, en realidad se basan no en que estén mirando la Biblia o al pacto como para dar una respuesta, sino que están mirando desde su visión también, desde el yo, según lo que me han enseñado de temas valóricos, yo voy por el rechazo. Mis temas valóricos, mi perspectiva de ayudar al otro, es la prueba. Pero en ninguna medida estos cristianos han visto al Señor, o han visto al pacto, han visto la ley, o han visto cuál es la respuesta bíblica a la situación que estamos viviendo. Entonces, de ahí nace este escrito, este manifiesto, que netamente nace de estas dos miradas que tienen los cristianos y que fueron publicadas en Facebook y también desde mi propia familia. O sea, mi red, que toda mi familia es cristiana,
Hay algunos que están del apruebo y otros que están del rechazo. Y también una hermana y un familiar me pidió, Adolfo, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu visión a lo que está viviendo en Chile? Entonces de ahí nacen unas ciertas preguntas que fueron publicadas en Facebook y que tuvieron varias reacciones, y entre ellas el hermano Yusef también comentó, y de ahí nace la inspiración en que podamos trabajarlo en conjunto. Entonces ahí nace el escrito, ¿ya? Como tratando de dar una respuesta a estas dos visiones que tienen los cristianos antes del plebiscito. Mm. ¿Y por qué los cristianos deberían de tener una respuesta? Porque uno se pueden preguntar, bueno, tenemos al Estado y tenemos a los políticos para que diriman todas estas situaciones y estas circunstancias. ¿Por qué los cristianos deberían de responder? ¿Y por qué ustedes responden con un artículo tan poderoso? Si no lo han leído a los oyentes, yo lo recomiendo mucho, apruebo el rechazo. ¿Por qué responder de esta manera? ¿Por qué los cristianos tienen que responder y por qué tener una respuesta? Porque nosotros conocemos y también creemos en el Dios Trino que creó todo, po. O sea, creó el cielo, la tierra, creó el ecosistema, creó todas las formas y nos dio su ley. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo se instaura el reino de los cielos, llega acá a la tierra, donde es confirmado su reino, sentado a la diestra de Dios Padre y gobierna actualmente. Él reina. O sea, nosotros proclamamos que si Él reina tanto en el cielo como en la tierra. Y el mandato que el Señor nos da en Mateo 28, o sea, después de que se le dio autoridad, el Señor nos dijo, id y predicad mi evangelio a toda criatura, enseñando lo que yo os mando, lo que yo le he enseñado, ustedes también tienen que decirlo. Y esto a las naciones. O sea, debemos extender el evangelio. Y el evangelio, desde nuestra perspectiva, yo creo que con Yuse y con usted también compartimos, que no es solamente la salvación del alma. Si esto no consiste en una visión pietista o neoplatónica de separar el cielo o separar el ámbito espiritual material. No, porque el cristiano coherente con toda la escritura habla que los dos son uno, en el sentido de que Dios tiene tanto repercusiones espirituales y materiales y son uno, y eso lo vemos en la escritura. Entonces, esta visión, y creo que también nace para hacer el segundo artículo, de cómo Dios salva, decreta y predestina ese gobierno que Dios instaura, que es el legítimo y el único verdadero, frente a lo que los hombres de forma convulsionada, debido a su pecado, tratan de crear un gobierno que salva, predestina y que un gobierno domina. ¿Entiendes? Entonces la respuesta a esta situación de estas dos posiciones divididas que se vive en Chile nace desde nuestra visión. No podemos quedarnos callados ni quietos sabiendo que la sociedad o viendo que una iglesia que no es luz ni sal está siendo pisoteada por los hombres. Y nosotros no nos consideramos en esa situación. O sea, nosotros estamos para alumbrar y ser sal, ¿entiendes? Y este artículo nace para despertar al cristiano, para despertar al creyente, que nuestro gobierno se basa según Dios, que tenemos una ley, que tenemos ya un pacto, que tenemos ya una constitución y que está en la escritura. ¿Para qué ser adúlteros con respecto al pacto con Dios? ¿Para qué ser adúlteros, negar a Dios e irnos con otro amante, como el Señor mismo lo muestra? ¿Para qué adorar a otros dioses si tenemos al Dios único verdadero? Entonces, la visión bíblica de los profetas, desde el Antiguo Testamento, como si lo vemos, ¿cierto? Todos estaban puestos, eran profetas porque estaban puestos para declararle al rey, para declararle a aquel que se está desviando que tiene que volver a la escritura. Bueno, nosotros con Yusef tenemos esta visión también. Estamos puestos para decirle a todos que tienen que volver a la ley, tienen que volver al pacto. Entonces, es más bien una perspectiva de poder llamar al cristiano, pero también para nuestras familias. O sea, en mi caso, mi situación, creo que debido a este artículo lo compartí con ellos mismos y se ha generado también una visión. Y muchos de ellos se han dado cuenta. Y eso es bueno, porque al final el efecto lo produce la misma escritura y la misma palabra. Hermano Joseph, ¿le gustaría compartir algo acerca de qué inspira a enseñar y a contestar a los chilenos sus preguntas con respecto a qué dice Dios respecto de esta coyuntura en Chile? Bueno, siempre en las discusiones y en los problemas tan trascendentales como los que estamos enfrentando, es necesario y es una estrategia de Satanás, hermano. Esto yo lo veo muy claramente, la indefinición, la indeterminación.
Es una estrategia muy satánica porque al no definirnos, al no dejar claros los términos de la discusión, los términos de los conceptos, las cosas a las que vamos de forma clara, eh, se da lo que el hermano Adolfo decía, que los cristianos dicen, oye, pero es que Dios, que la palabra de Dios sale que el Señor Jesucristo saboteó a los comerciantes que estaban en el templo. Y claro, como no hay ninguna determinación, como no hay ninguna definición, no hay nada, entonces se toma ese ejemplo y se pega, se copia y se pega en el contexto en el que estamos, sin definir, sin determinar, sin criticar, ¿no? Se piensa con el estómago, no se piensa con el cerebro, ¿no? Con la caja de calcio que tenemos, ¿no? Se piensa con el corazón, con otra cosa, pero no se hace juicio, ¿entiendes? No se hace un juicio, una determinación. Por ejemplo, en nuestra conversación hemos estado hablando del humanismo. Pues muchos de los oyentes podrán estar pensando qué queremos decir con humanismo. Bueno, es necesario definirlo, delimitarlo, para que en la discusión se pueda entender qué estamos diciendo, hacia qué dirección, qué es lo que estamos cercenando, ¿no? qué estamos cortando, ¿no? Entonces, definimos por humanismo aquella presunción del ser humano, aquella, aquella creencia que tiene el ser humano de sí mismo de ser Dios y de determinar por sí mismo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, establecerlo por sí mismo, ¿no? Y como somos tantos dioses, tantos seres humanos, tiene que haber un consenso, ¿no? Tiene que haber un plebiscito, ¿no? Tiene que haber una votación para llegar a un acuerdo supuestamente de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Esa es como la idea que tenemos. Hay que ver eso en operación, en observación, cuando observamos lo que está pasando en nuestro país. Pero como no tenemos estas definiciones, como no tenemos el instrumental para analizar, el instrumental analítico, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero más o menos tenemos intuiciones vagas, pero como no tenemos un método, como no tenemos un sistema, pues llegamos a esa sopa en la que, claro, vemos un problema, vemos que hay un problema que se da de la política y está el pueblo, entonces vemos que hay unos opresores, un pueblo oprimido, y la Biblia dice que los oprimidos son víctimas y que el Señor los rescate, entonces hacemos una mezcolanza y creemos que solucionamos el problema, ¿no? Pero eso es debido a la ausencia del método, a la ausencia del instrumental analítico, ¿no? Y aquí como reconstruccionistas, como cristianos, como teonomistas, no queremos establecer un método, un instrumental que no sea la palabra de Dios, ¿me entiendes? Que no sea la ley misma, ¿no? Y la ley es un instrumento de juicio perfecto, inspirado por Dios, infalible, para juzgar todas las cosas, ¿no? Nosotros somos los que podemos usarlo mal, ¿no? Nosotros somos los que podemos tener un problema al analizar, pero la ley no. La palabra ley de Dios no. Entonces, eso es lo que le está faltando a la iglesia, discernir. Cuando decimos discernir, la idea de cortar, de trazar, ¿no? Y si no tenemos la herramienta para poder trazar correctamente, pues vamos a usar cualquier otra herramienta espuria, que lo que va a hacer es destrozar, en vez de trazar la línea perfecta, llegar y destrozar en pedacitos y unir un rompecabezas que queda horrible, ¿no? que queda monstruoso. Entonces, eso es lo principal, creo, en nuestra discusión y lo que a la iglesia hoy en día debería llamarse, es a la definición, ¿no? A definirse, a establecer los términos de la discusión. Si no vamos si no es así, vamos a abrazar cualquier cosa que se nos venga, ¿no? Es típico, por ejemplo, en teología cuando se estudia, yo estudié en una facultad teológica dispensacionalista, teología, dispensacionalismo, y en un momento me di cuenta, oye, aquí estamos, lo que estamos haciendo es haciendo en apartados, en cubículos, las doctrinas, pero no están relacionadas unas con otras. Entonces se veían contradicciones unas con otras, sobre todo en escatología, con cristología, con salvación, se veían contradicciones. Por ejemplo, en la gran tribulación, la salvación es por las obras, porque es el que no se deje marcar el número de la bestia, se salva. Pero en nuestro tiempo no es por las obras, es por la fe. Es una contradicción tremenda, hay cambios de método, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no se definen los términos. ¿Qué es salvación? ¿Entiendes? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Definámoslo, determinémoslo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro contexto hoy en día. Y para responder a la pregunta de mi hermano, pues la iglesia en estos momentos está
está tomando definiciones, está tomando conceptos que no son los cristianos, ¿no? Por ejemplo, aquí la Constitución, respecto a tanto los del rechazo como los del apruebo, la Constitución en su artículo 5 dice lo siguiente, dice, en el capítulo 1, artículo 5, al comienzo dice, la soberanía reside esencialmente en la nación, en esencia, en la nación. ¿Qué es nación? Bueno, eso es un, un artilugio que crearon los políticos para dominarnos, porque la nación no somos nosotros, la nación son todos los que han sido, o sea, los muertos, los del pasado, los presentes y los futuros. Así que nunca la nación puede ser representada por todos los individuos de una nación. Esa es la teoría del derecho humanista, ¿no? Y su ejercicio, dice, se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. Ah, mira, ejercemos la soberanía el domingo pasado, lo ejercimos, ¿no? Y también por las autoridades que esta Constitución establece, o sea, por el Estado. ¿No? Pero fijémonos que la soberanía, el concepto de soberanía, tiene un concepto inmanentista, o sea, que está en nosotros. La soberanía emerge desde la tierra, por decirlo así, desde abajo, ¿no? Desde lo más abajo. Y esta visión que obtenemos es que los que verdaderamente tienen la soberanía son el pueblo, los más desválidos, los más pobres, los más marginales. Ellos son los que tienen una palabra más infalible, porque ellos son los que entienden cómo es el pueblo, ¿no? Viene de abajo, mientras más abajo, mejor, más pura esa soberanía, por decirlo así. Y por eso es que ahora en el plebiscito, cuando ya se otorgó la aprobación por una nueva constitución, están luchando porque quienes escriban la Constitución sea la señora Juanita, pero que no sea la señora Juanita de Vitacura, esto es de una comuna de plata, más o menos bien remunerada, sino que sea de una comuna bien marginal, o sea, o de un espacio bien pobre, ¿no? Mientras más pobre y más marginal, más legítima es esa persona para hablar en nombre de la nación, ¿verdad? Esa es la cuestión. Ahora, nosotros como cristianos, nuestra definición de soberanía no es inmanentista, sino que es trascendentalista, trascendental. La soberanía reside en esencia y únicamente, exclusivamente, en nuestro Señor, en el Dios Trino. Él es el soberano, el que predestina, el que establece, el que entrega la ley. Un soberano es aquel que entrega la ley. Por eso es que hoy en día los chilenos estamos discutiendo, no, que cómo van a ser las leyes, cómo va a ser la constitución, porque ellos se ven a sí mismos como soberanos y están blasfemando, se están levantando contra nuestro Señor en guerra, diciendo, no tu ley, Señor, sino la nuestra. O sea, el pecado original, el humanismo en sí mismo. Entonces, ¿cómo la iglesia puede aprobar esto? ¿Cómo la iglesia puede decir amén? Pues es por su ignorancia, es por su indeterminación, porque han abrazado el humanismo, es porque se han prostituido, en el sentido de que en vez de tomar su rol como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, están tomando el rol de un humanista, de un caído, de un Adán caído, ¿no? De un Caín. Están tomando ese rol. Entonces se están adulterando los papeles, ¿verdad? Es como que un esposo, en vez de estar con su esposa y disfrutar de su esposa, disfrutar de los placeres del sexo con su esposa, lo está disfrutando con otra mujer ajena. Está adulterando su papel. Oye, no, pues, tu papel es con tu mujer, disfruta con tu mujer, no con una ajena, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está haciendo hoy día la iglesia. Está buscando sus beneficios, está buscando la salvación a través de la política, a través de la política humanista, no la política de nuestro Señor Jesucristo, sino la humanista. Y esto va, de nuevo, por la indeterminación de la iglesia, de la indefinición. Usted no estudie tanta teología, usted no defina tanto los términos, porque los términos dividen, la definición divide. Abracémonos todos. Bueno, abracémonos en el humanismo, porque nunca nos vamos a abrazar en el cristianismo, porque el cristianismo divide, ¿verdad? Divide. Y sí, me gustaría preguntar eso. ¿Hay espacio para el derecho constitucional dentro de la doctrina cristiana? ¿Podemos hablar de constitución dentro de las escrituras? ¿Qué es constitución? Porque este punto que acaba de hablar de definir los términos del debate y definir qué es lo que estamos abordando nos ayuda a comprender e ir aterrizando verdaderamente en cuál es la alternativa y cuál es la solución a la problemática que sufren nuestras naciones. Bueno, fijémonos que la acción de constituir, ¿no?
que estamos analizando, es la acción de constituir una nación, su identidad, sus leyes, su propósito, es todo abarcadora, ¿no? Es como cuando nuestro Señor Jesucristo, bueno, nuestro Señor Jesucristo le entregó la ley a Moisés, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres, Él es el que revela al Padre, al Dios Trino. Hablándole a Moisés, le entregó sus 10 mandamientos y estableció la nación de Israel. Él la creó, ¿no? Él la hizo. La presuposición que tenemos cuando queremos hacer una constitución como país, establecernos, darnos una constitución, es que somos los soberanos. Y al ser los soberanos somos nosotros los que nos entregamos nuestra propia ley, ¿no? No hay nadie por encima de nosotros, ¿no? Somos últimos, soberanos, independientes. Eso no es cristiano, hermano. Eso no es cristiano. Hay muchos cristianos que hoy en día están con una mezcolanza grave y no solamente un cristiano de a pie, sino que cristianos incluso que tienen doctorados, que tienen investigaciones, que son muy mediáticos, ¿no? Tienen un problema de concepto, que están hablando de la soberanía del pueblo, de que los pueblos son independientes, de que los pueblos se dan a sí mismos sus leyes, su identidad. Y ese es el origen del pecado, es el pecado original, el creer que somos soberanos nosotros mismos, y eso es simplemente agrandarlo, ¿no? El pecado en el individuo ante Dios es el haberse creído Dios, y hacer un lado la autoridad de Dios por encima de él y decir, no, tú no eres superior a mí, sino que a lo más puedes ser igual a mí, ¿me entiendes? Entonces, como eres igual a mí, no tienes una palabra de autoridad para mí. ¿No? Si tú me das un consejo, a lo mejor yo te lo puedo aceptar, pero no, yo soy el que determina mi vida, ¿no? Bueno, esto es a nivel nacional, a nivel del pueblo, ¿no? Nosotros determinamos nuestra vida, nuestra ley, nuestra costumbre, ¿no? Entonces, un cristiano no puede creer tal cosa, sobre todo por la clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el mandato de ir y discipular a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, ¿no? Entonces, nuestro mandato como cristianos, como iglesia, es la de ir a los pueblos, a las naciones, y buscar que ellas sean discipuladas en la palabra de Dios y que por tanto pongan por obra, sean discípulas de nuestro Señor Jesucristo, de su reino, de su evangelio, y no que sean soberanas de sí mismas y ellas entreguen su propia ley, su propia enseñanza, su propia palabra. Entonces esa es la labor de la iglesia, ¿no? Esa es la labor. El mundo va a actuar así, el mundo va, por su fe, va a hacerlo, inevitablemente, ¿no? Entonces, ese es el grave problema que tenemos, que cuando queremos una constitución estamos queriendo independencia de Dios, ¿entiendes? Y a lo más, que Dios sea una especie de ancianito que nos da un consejo y nosotros lo tomamos, sí, vamos a hacerle caso a este ancianito que tiene buenas intenciones con nosotros. Pero no es el Dios soberano, no es el Dios que entrega la ley, a quien no se le puede contradecir en ningún punto. No, cuando estamos estableciendo una constitución y la que vamos a hacer ahora, se está teniendo la presunción, la desfachatez de decir que Dios no tiene una última palabra, que Dios no tiene una palabra soberana. Somos nosotros los que tenemos una palabra soberana. ¿Cómo un cristiano puede participar en ello? ¿Cómo puede participar en ello sin pecar? ¿Me entiendes? Ese es el problema. Claro, lo que veo es que los cristianos no tienen, y enfocándonos en Chile, quizás los cristianos chilenos no entienden qué es una constitución y quién ejerce la acción de constituir una nación y bajo qué precepto se constituye una nación. Y quizás los chilenos no, o quizás los cristianos mismos no saben que tienen esa autoridad y dominio. No sé qué ustedes piensan al respecto. Mira, respecto a eso quisiera anotar algo porque en este mismo punto nosotros lo abordamos en el artículo, que para nosotros el hecho que Dios sea Dios soberano y que sea trascendente e inmanente, la trascendencia, como dice muy bien Yusef, está en su soberanía y su inmanencia es que nos regaló por pura gracia su ley. O sea, de la gracia y la ley. Entonces nosotros tenemos un pacto, tenemos una ley. Entonces la constitución de todo cristiano es la ley y el pacto con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho, el primer punto del artículo que nosotros abordamos, cuando hablamos del pacto y del modelo bíblico de gobierno, el mismo Señor le entregó
la ley y que iba a ser un ejemplo en las demás naciones. O sea, lo leemos en Deuteronomios 4, del versículo 5 al 8, donde en el versículo 6 me parece dice, guardarlo pues y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, imagínense lo que Dios está diciéndole. O sea, esta es tu ley, este es el pacto que yo establecí con ustedes, aquí está su constitución, ¿ya? Para el pueblo de Israel, y aquí está vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, todo lo que no esté de acuerdo a lo que el Señor ha dicho, no hay inteligencia en esa sabiduría. Entonces, partamos desde ese punto en que los cristianos que están abrazando otra constitución no están siendo ni sabios ni inteligentes. O sea, partamos desde esa primera base. Y segundo, que eso va a ser inteligente o sabio ante los ojos de los demás pueblos. Y todos los demás dirán, cuán ciertamente un pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces se dan cuenta que este era un ejemplo que no era solamente aplicable a Israel, sino que este era un modelo para todas las demás naciones y que está en coherencia con lo que Dios en su principio creó al hombre y la mujer, que el huerto del Edén era un proyecto piloto donde el hombre tenía que ejercer dominio para ser extendido a todo el mundo. Bueno, Jesucristo mismo, después de verificar y confirmar la ley, él como nuevo Adán confirmó estos hechos y nos manda ahora a nosotros a que debemos establecer todo esto a las demás naciones. ¿Se entiende? Entonces los cristianos están rechazando eso y están abrazando otro concepto constitucional y por lo tanto están siendo, como muy bien Yuse lo señala, se está la iglesia prostituyendo con otro Dios. Ese es el punto. Y ese es el Sí, con dilema, el que en realidad Dios, están pecando contra Dios. sí, con el Dios que les da una ley y que Claro, puede estar en total y abierta contradicción con la ley de Dios. exactamente. ¿Cuál es entonces la posible nueva forma de constitución para Chile? Desde dos Aquí, Bueno, perspectivas. Desde dos dale, Yuse. perspectivas. Sí. Me gustaría la perspectiva desde como resultado del plebiscito, cuál es la posible forma de constitución, pero también la posible forma de constitución cristiana. ¿Cuál es la alternativa? bueno, mire, la constitución que va a surgir, lo que va a surgir ahí, no es que esa constitución, porque esto es el problema que tenemos, porque somos muy positivistas en nuestros días. ¿Ya? Pues, ser positivista es la idea de que yo voy a crear una constitución o voy a crear una ley y eso va a cambiar la realidad, ¿no? Y va a cambiar la naturaleza de las personas y del pueblo, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que se cree con las leyes contra las leyes de género, esto que le llaman leyes de feministas y todas esas cosas. Creen que con esas leyes van a dejar de ocurrir los El hechos corazón que... del hombre será transformado a través de esa La ley. salvación por ley, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en la constitución que va a aparecer ahora, y esto es inevitable, esto no se va a cambiar y no se pudo cambiar anteriormente por medios políticos, nunca se iba a poder cambiar. El plebiscito estaba destinado por necesidad a aprobarse, porque la ley de un pueblo, el orden de un pueblo, ¿no? Emerge desde su credo, desde su fe, desde su religión, ¿no? Entonces es imposible que un pueblo, una nación, abrace una ley, un orden, una constitución que no la identifica a sí mismo, ¿me entienden? Es el problema que tuvo esta constitución, que no lo identificaba al pueblo, ¿no? Al pueblo chileno. Entonces, este problema emerge desde la verdad absoluta, porque esto no se puede negar, de que un orden social, todo orden social, primero comienza por un credo, por una fe, ¿no? Sea cual sea esta, puede ser la cristiana, puede ser la musulmana, puede ser la pagana en todas sus formas, ¿no? En términos últimos podemos separarla en dos credos, el credo cristiano y el credo pagano. El credo pagano tiene un subconjunto de miles de formas de aparecer, todas en las que el hombre es Dios, ¿no? De alguna u otra manera. Están estas dos alternativas. Entonces tenemos la pagana, ¿no? Y esta constitución tiene despojos de moral cristiana, despojos, ¿no? Es como cierto cuerpo podrido de cristianismo, contaminado con la mentira del hombre, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, la ley que dice que protege al no nacido, eso solamente puede venir del cristianismo, ¿no? Pero está contaminado por el humanismo pagano. ¿Por qué? Porque no reconocen al que no nace como persona, ¿verdad? No lo reconoce como persona, por tanto no tiene derechos. ¿Mm? Entonces, esto es básico entenderlo. La constitución que va a salir hoy en día es lo que el pueblo cree, es la religión del pueblo. Y como el pueblo no, niega y odia a Cristo, incluso los cristianos, incluso, aunque en la práctica, aunque no digan, no, mi Señor, yo alabo a mi Señor, pero en la práctica lo aborrecen, ¿no? En la práctica no quieren nada de él. Entonces lo que va a salir de esta constitución va a ser paganismo, más paganismo. ¿Y qué es el paganismo en su esencia? Es colectivista, es socialista en su esencia, ¿no? Niega al individuo. El individuo no es una persona de derecho, sino que simplemente es una persona que pertenece al colectivo y tiene que obedecer al colectivo. Eso ha sido siempre el paganismo. No existe en ninguna parte de la historia de la humanidad una doctrina del individuo como persona y como sujeto de derecho frente a los poderosos o frente al colectivo que sea pagana. No existe, no hay. ¿No hay? Aristóteles como que el único que se acercó un poquito fue Aristóteles, un poquito, pero seguía manteniendo su colectivismo por sus presuposiciones paganas, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que la nación chilena va a abrazar el paganismo, va a abrazar la muerte, va a abrazar el reino del pecado y de la muerte. Eso es lo que va a hacer, ¿no? No creamos que por medios políticos se puede transformar la naturaleza del hombre, porque esa es la salvación por obra, esa es la salvación por la ley. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia hoy en día? Y a lo mejor aquí me voy a adelantar a la conclusión, es que no es por medios políticos que se hacen los cambios, es imposible, porque los medios políticos no cambian el corazón humano, ¿no? Es por medio del credo, y son tres niveles. El credo es el nivel más, es el núcleo de un orden social, es de cuál emerge su cultura, su costumbre, su moral, y hay una capa que lo cubre, que es el derecho, que es la política. Esa capa es delgadita, que simplemente lo que se encarga es de proteger ese orden que reconoce ese derecho como su ley, ¿me entienden? Es una capa delgadita. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa capa y ponerle otra, ¿qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, uno, no sé, se amputa un brazo y lo pierde y llega un brazo de otra persona que te lo donaron y te lo colocas? ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Rechazarlo de forma natural porque no lo reconoce como suyo, ¿verdad? Y lo rechaza. Entonces, si nosotros le ponemos otra capa de derecho distinta a la naturaleza del credo, que es el núcleo de todo esto, lo que va a hacer es rechazarlo. Entonces, no podemos como cristianos usar medios políticos, la violencia, la coacción, obligar al pueblo a que crea si es que no es su fe, ¿entiendes? Ese es el problema con la política cristiana, entre comillas, usando los términos del humanismo, usando la política humanista. No va a hacer nada, ¿entiendes? Solo me gustaría mencionar que ese paganismo que se va a abrazar con una nueva constitución, realmente otra forma de paganismo que ya estaba con la constitución anterior. Es decir, porque aunque esta constitución que fue abrogada, o que va a ser abrogada, tenga vestigios cristianos, igual se cometen aberraciones contra el derecho y contra el verdadero derecho que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, en su forma... Eso es lo que estaba pasando. Lo que pasa es que esta constitución, al tener ciertos vestigios cristianos, impedía el desarrollo natural de la fe de los chilenos hoy en día. ¿Me entiendes? Es la fe. Ahora podemos discutir por qué surgió esa fe, ¿no? Pero el desarrollo natural de esa fe, que termina en última instancia en esa capa legal, ¿no? Del derecho que protege a ese orden social, esto impedía el desarrollo natural de aquello. Es por eso que algunos cristianos decían, no, que esto es bíblico. No, no es que esto sea bíblico. Lo que pasa es que esto tiene ciertos despojos cristianos que impiden el desarrollo completo y natural de la fe que tiene actualmente nuestra nación. ¿Entiendes? Eso era. Pero no es que esto sea bíblico. No, para nada. Para nada, como ya lo hemos más o menos comentado, ¿no? Sí, es importante anotar eso porque se puede sentar las bases para una posición de rechazo en el plebiscito o rechazo a una nueva constitución, creyendo que el orden social que resguarda esa constitución antigua es el orden social divino. Y qué bueno tener esa anotación y esa diferenciación. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que esperan ustedes como chilenos en los próximos años?
debido a este quebrantamiento del pacto, con una nueva constitución que en absoluto es una reforma constitucional para ir hacia Dios y para ir a su orden social, ir a su ley e ir a su sociedad. Al contrario, es para alejarse todavía más de lo que ya estaba la sociedad chilena. ¿Qué Yo esperan en creo los que próximos años? sí. Yo creo que ahí tenemos efectos, consecuencias de la visión del pacto que nosotros tenemos con respecto a Dios. Dios es súper claro y yo creo que el juicio de Dios, obviamente, eso sí que va a ser inmanente. O sea, eso se va a sentir, porque la Disculpe que iglesia, lo interrumpa, hermano, ¿sí? porque qué bueno que menciona inmanente, porque cuando usted habló en el anterior segmento, también mencionó la inmanencia y mencionó Deuteronomio capítulo 4. ¿Mm? Y vemos que la constitución de la que usted nos hablaba realmente sí es inmanente, en el sentido de que Dios es un Dios cercano con su pueblo y Claro. que su pueblo puede mostrar esta ley como sabiduría e inteligencia a otras naciones. Pero ahora vemos que definitivamente nos quieren hacer una ley inmanente que no viene de Dios y que va a tener efectos, como usted está diciendo, Claro. de manera real y tangencial. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve desde la visión del pacto, incluso cuando Dios establece el pacto con Israel y nosotros siendo cristianos estamos bajo el pacto, o sea, por desconocimiento o con conocimiento de las consecuencias que la iglesia va a sufrir, porque aquí vemos, como hemos señalado, los cristianos han abrazado otro Dios en realidad. Y por lo tanto están creyendo que esta nueva constitución les va a solucionar los problemas a la gente. Y por lo tanto, desde la visión del pacto, las maldiciones del pacto descritas en Deuteronomio 28, y yo al menos, no sé, quizás ustedes me No, pueden corregir, pero las maldiciones del pacto yo la puedo categorizar quizás en 3 puntos. Y que en realidad la consecuencia de este pacto, por ejemplo, la vivió el rey David cuando censa al pueblo. Ahí vemos un ejemplo de cómo un rey o cómo un gobierno, cuando pasa los límites establecidos por Dios, la consecuencia es directa y es inmanente. Donde al mismo David le dice, elige 3 opciones, o sea, elige cuál de estos castigos tú quieres de las maldiciones del pacto. ¿Quieres enfermedad? ¿Quieres guerra? ¿O quieres hambre? O sea, quizás cuando Dios habla de las maldiciones del pacto, habla de que tu buey, tu vaca, ¿cierto?, será tocada. O sea, si nos damos cuenta, Dios afecta a una nación el sistema económico. Viene el hambre. Otra de las cosas es que viene la guerra, viene el conflicto. Y otro que tiene que ver con la enfermedad. Entonces, en ese sentido, aquellos que están estableciendo el pacto con el humanismo, las consecuencias son inmanentes. Y ese es el tema que nosotros tenemos hoy en día, porque las naciones enteras hoy en día están convulsionando y Dios mismo está tomando sus medios de juicio porque le corresponde. O sea, Dios y el hombre debe someterse al señorío de Dios, o sea, al señorío de Cristo. Entonces, lo que uno ve, la consecuencia directa de esta nueva forma de constitución es el juicio de Dios contra Chile. Y en ese sentido, nosotros estamos siendo una voz de alarma, diciéndole a los cristianos, oigan, cuidado con lo que están haciendo, tengan mucho cuidado y en realidad vuélvanse a Dios, porque si no las consecuencias no son buenas. Y todo aquí, y lo que más me genera como cierto incomodo, de que efectivamente, como tú bien sabes, el domingo se hizo el plebiscito y ganó la prueba. Y lo más penoso de todo esto es que quienes nos han felicitado, no sé si han visto la noticia, pero los que nos han felicitado de este nuevo cambio de constitución son todos aquellos países que por ejemplo, fue Maduro, donde no podemos decir que es la mega economía, que el primer mundo, que tiene, la gente tiene libertades, sino que yo mismo me he dado cuenta de cómo los venezolanos han inmigrado a nuestro país y cómo nos cuentan de la realidad que ellos están viviendo. Y ellos no sé cuántas veces han cambiado la constitución. Y el lenguaje dialéctico usó Maduro y usó Chávez en tratar de convencer al pueblo de hablar de dignidad, de hablar de que hay que cambiar la constitución para ser un pueblo mucho más justo, más digno. Pero lo único que nos damos cuenta es que en esas naciones que nos han felicitado ha ocurrido lo contrario. La gente ha perdido la dignidad, ha perdido la libertad. ¿Entienden? Y eso es porque es una consecuencia directa. O sea, si los vemos, Venezuela quizás es el ejemplo más claro que tenemos hoy en día, de cómo la economía se fue y cómo el hambre llegó.
y producto de eso gente ha tenido que emigrar y tratar de enviarle a los mismos familiares, tratar de enviarle alimento o sustento, ¿entiendes? Dinero. Y es una consecuencia del pacto. O sea, Dios mismo toca a la nación producto de la infidelidad de cómo todos los individuos han abandonado a Dios. Entonces, en ese sentido, el camino, la vía mejor que tenemos hoy en día nosotros Chile es el arrepentimiento y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y ser fiel al pacto. Y eso es lo que nosotros tratamos de apelar. Qué interesante que haya hecho esa interpretación, que no muy pocos, perdón, que no muchos doctores de la iglesia, reverendos, pastores, llegan a esas conclusiones de interpretar la historia y de interpretar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sucede en muchas naciones alrededor del mundo, como lo que usted mencionó, guerras, enfermedades y hambre, miseria, no es la falta de cálculo humanista de los economistas, es simplemente la sanción de Dios a una nación que ha aborrecido su ley y que ha rechazado su ley y se ha envilecido en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. Me gustaría finalizar esta entrevista preguntándoles, ¿vale la pena como cristianos luchar por lo que conocemos por Chile? ¿Vale la pena pelear esta batalla de la fe y que la iglesia despierte para ejercer dominio en lo que hoy conocemos como Chile? Y si vale la pena, y si la iglesia debe hacerlo, ¿cuál es la alternativa que podemos presentar a la infinidad de chilenos que viven pensando y creyendo y poniendo su fe en el Estado y poniendo su fe en los políticos de que la nación puede despegar o su situación o su realidad puede cambiar si cambian una ley o si tal o cual político está en una situación de autoridad? Bueno, hay que entender lo que la fe que está presente en nuestro país y en realidad la mayoría de los países que conocemos como desarrollados. La fe es que uno de los credos de la fe, una de las doctrinas principales de la fe, es que uno no puede señalar la culpa de aquel que está pasando necesidades. O sea, no le puedes señalar la responsabilidad. Tú eres responsable de tu condición. No se puede señalar eso. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo señalas, estás cometiendo un pecado grave en esta fe humanista, ¿no? Pero nuestra visión, la visión bíblica, la palabra de Dios, por ejemplo, empieza con un texto muy conocido por muchos cristianos, porque de los que leen la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo dice muy claramente, el que no trabaja, que tampoco coma. Esa declaración en la fe que está presente en mi país en estos momentos, decirlo, eso es una ofensa gravísima, gravísima, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y sobre todo cuando vemos desde la perspectiva que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo era alguien que conocía muy bien la palabra de Dios. Y esa declaración, ese juicio, esa sentencia que daba, está en base a la ley de Dios. ¿Qué nos enseña la ley de Dios con respecto al orden social? Es que el hombre, cada uno tiene que trabajar con esfuerzo en su tierra, ejercer dominio, ¿no? Y obtener el fruto de su trabajo. ¿Sí? Y aquellos que no lo lograron, pues la ley da una salida. ¿Cuál es la salida? Pues hácete siervo de tu hermano. ¿Entiendes? La ley de Dios dice, hácete siervo de tu hermano. Si tú no lograste, si tú estás en pobreza, en necesidad, pues tú no tienes el derecho de venir a exigir que te entreguen las cosas, sino que entra en una especie de servidumbre con tu hermano. Esto es una especie de contrato en el que le vas a trabajar a él y vas a servirle para que él te mantenga, mientras tú puedes recuperar tu capital. ¿Entiendes? Ahí se establece la responsabilidad, el trabajo, ¿no? No esto de que, mira, ¿sabes qué? No tengo, así que el Estado me tiene que dar, punto. No, ese es el orden según la ley de Dios. Y esto es aborrecible desde la perspectiva humanista que tenemos. ¿Cómo se le ocurre que aquí estemos hablando de este tema? O sea, es una cosa abominable para la fe humanista, ¿no? Pero son tres capitalistas perversos que están reunidos hablando y conspirando contra los pobres. Chuta.
puede apagar la bueno, cámara entonces, o puede desactivar el video a partir de ahora. pero comprenden la visión bíblica, la visión de la ley de Dios, la palabra de Dios en toda su extensión, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, desde Génesis, Apocalipsis, en ninguna parte da una institución que quita a unos, esto es, que expolia a unos por medio de la fuerza, de la imposición y bajo la amenaza, para darle a otros en misericordia. La Biblia no establece tal cosa. Para la Biblia, para las Escrituras, eso es abominación, eso es tiranía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece? La responsabilidad absoluta del hombre, absoluta. No tiene límites la responsabilidad del hombre. No es que hasta ahí, no, es toda, total con respecto a Dios. ¿Entiendes? Es una responsabilidad total. Pero también Dios, en su misericordia y gracia, nos establece los medios para poder prosperar, para poder tener bendición, los cuales son la obediencia a Él principalmente. Es la promesa que si lo obedecemos a Él, sobre todas las cosas, Dios promete que todas las cosas que nos van a pasar a nosotros van a ser para nuestro bien, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. A lo mejor nosotros creemos que nuestra necesidad es una, querer más, yo quiero una casa con dignidad, quiero educación digna, quiero esto digno, pero Dios es el que determina esas cosas y nosotros debemos estar felices, ¿no? Nosotros debemos estar felices en la familia que nacimos, en la condición que nacimos, ya sea rica, pobre, clase media. Nosotros deberíamos estar felices en la nación que nacimos. Si nacimos en Cuba o si nacimos en Estados Unidos, deberíamos estar felices, darle gracias a Dios. Y la condición en la que estemos, pues tenemos orar a Dios y pedirle perdón por el pecado que hay en mi nación, de no someterse a él. ¿Entiendes? Entonces, eso es el cambio de perspectiva, no el que esto no está como yo creo que debería estar, por tanto voy a tomar la fuerza del instrumento del Estado, la coacción, y voy a obligar a todo el pueblo a que obren según yo creo que tiene que ser para obtener los resultados que yo quiero. Y muy a menudo, casi siempre, o en todas las veces, nunca se obtienen los resultados que se esperan. Y siempre se le echa la culpa a otros, ¿no? Es que no estaban los que deberían haber estado. Si hubiese estado yo, es la solución. Bueno, ¿cuál es la alternativa bíblica ante esta fe humanista que es esquizofrénica y que es la muerte, ¿no? ¿Verdad? Como surgimiento el imperio del pecado y de la muerte. Pues la alternativa es la ley de Dios, el reino de Dios, ¿no? Y los medios por los cuales se conquista esto, por los medios en los que se trae el reino de Dios a la tierra, no es por medios políticos. Definimos medios políticos como el uso de la violencia, como el uso de la coacción, ¿no? De las armas físicas, ¿no? No es por medios políticos, sino es por medio del Espíritu de Dios, por medio de la predicación, de la exposición de la verdad, transformando los corazones. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe, el credo de mi nación tiene que ser transformada desde su corazón, para que luego se manifieste en sus costumbres, en su moral práctica, en su cultura, como le dicen, ¿no? En la cultura. Y luego esa cultura, esa costumbre, ese pueblo va a pedir que su constitución sea la ley de Dios. ¿Entiendes? Y ese es un trabajo arduo, ese es un trabajo largo, larguísimo, ¿no? No, es más fácil, oye, mejor tomo el poder y obligo a todo. ¿Me entiendes? Porque, hermano, hay muchos que se asustan con las noticias de las iglesias o templos o edificios católicos siendo quemados, pero esto revela mucho cuál es la religión de la nación. Es decir, no podemos esperar que la nación y que la sociedad respete edificios que pueden considerarse sagrados por algunos grupos cristianos si realmente nosotros no hemos hecho ningún trabajo de discipulado en la nación. Cuando hablo de discipulado me refiero a traer el orden social divino, no defender una constitución humanista o cambiarla por otra humanista. Es decir, están esas dos posiciones, son totalmente contrarias. No hemos discipulado a la nación bajo los términos de Dios y con el orden social de Dios. Al contrario, hemos defendido constituciones humanistas y luego los cristianos nos asustamos de que están quemando iglesias en Chile. Es decir, es totalmente absurdo porque no definimos bien, como usted dijo anteriormente, no definimos bien los términos del debate y del análisis para la situación. Claro, mira, y en Claro, ese sentido,
por ejemplo, el Yusa habló un concepto que también he estado pensando en estos días, que habla de la esquizofrenia. Y yo me he dado cuenta de ese concepto. Y de hecho es esquizofrénico tanto de cristianos y no cristianos que creen que un cambio constitucional les va a traer el cielo a la tierra. Porque mira, si nosotros conversamos, por ejemplo, lo que pasa acá en Chile con el CENAME, o que el Servicio Nacional de Menores, donde también fue uno de los detonantes a este estallido social, porque hubieron casos donde los niños que estaban ahí siendo cuidados por el Estado fueron violados, fueron maltratados, algunos, hay unos casos medio ocultos, ¿no? Es un caso muy sensible que tenemos acá en Chile. Y si nos damos cuenta que el Estado es el que generó ese problema, o sea, la gente se da cuenta de eso, sabe que el Estado no está produciendo nada bueno, pero es esquizofrénico ir al mismo Estado para que me solucione todo. Mm, mm, Entonces es como cuando leía, creo que Rushduni comentaba esto, es como cuando yo saber que el asesino que está matando mi vida, yo sé que él tiene la navaja, pero con esa misma navaja yo voy a ir a él como médico para que con esa navaja me cure. Es una esquizofrenia, es una contradicción, es una absoluta... Eso es lo que yo no entiendo y que los cristianos cayó en lo mismo, ¿entiendes? En vez de ir a Cristo, que el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis le dice que Jesús es el árbol de la vida. O sea, si me encuentro con un texto así y que las mm, hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones, no, mm. pero rechazo ese árbol y mejor me voy con el que tiene el hacha. ¿Se entiende? Y prefiero que él no venga como árbol, sino que venga como hacha y me corte. No, pues, o sea, es una cosa que los cristianos tienen que darse cuenta. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que la alternativa es lo que dice Yusef. O sea, esto parte no por revolución, esto parte por regeneración. Esto comienza con los individuos. Comienza con el cambio desde nosotros mismos, de tomando nuestra responsabilidad, ser cristianos coherentes y traer los cambios desde nuestro núcleo. O sea, imagínense todos los padres de familia que la misma iglesia corporativa, quizás ya cita todos los domingos, pero el domingo se le enseña de la ley, se le enseña de cómo llevar una buena economía, se le enseña de cómo educar a los hijos, se le enseña cómo debe hacerlo y tener individuos responsables. Imagínense todos nosotros hacemos eso y nos potenciamos y lo aplicamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras futuras generaciones. O sea, si todos logramos eso y por medio del Espíritu de Dios nos lleva hacia eso, vamos a tener cambios que son reales y que son al corto plazo y que son soluciones a los problemas que tenemos hoy en día acá en Chile, comienza desde la familia. Esa es la institución básica, elemental que Dios va a utilizar y que utiliza. Por ejemplo, adulto mayor no tiene una buena pensión. ¿Qué es lo que dicen todos los chilenos hoy día? Cambiemos la constitución y que mejoren las pensiones, po. O sea, Ah, quieren cambio desde arriba hacia abajo. En cambio, yo veo que la mejor forma de pensión es que la familia se haga cargo de los cuidados de su adulto mayor. ¿Se sí, entiende? Eso es lo que el Señor... la honra al padre y a la madre. Claro, po, ¿se entiende? Entonces yo lo veo con mi misma abuela que tengo actualmente. O sea, mi misma abuela, quizás su pensión no le alcanza para todo, no le alcanza para mucho porque la inflación, como las pensiones son constantes, y la inflación, la Coca-Cola, que yo no sé, pues el arroz aumentó, ya no es 500 pesos, sino que ahora es 1.500, pucha, a ese adulto mayor le complica, aparte que tiene situación de salud medio afectada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como familia? La familia mismo se reúne y la ayuda. Y la mejor forma de pensión y de tener una mejor calidad de vida se lo da a la familia. ¿Entienden? No es por medio del Estado que les va a garantizar todas las No cosas. es la familia la que tiene que hacer eso, es el Estado el que se tiene que preocupar de eso. Cla- ¿Cómo es es, posible? La claro, familia lo haga significa que el Estado no está haciendo su deber. claro, po, y ese es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, la mejor alternativa es la teonomía. La mejor alternativa es que la iglesia sea luz y sal. Partamos por ahí, porque lo que yo veo que la iglesia corporativa hoy en día culturalmente está siendo pisoteada por los hombres. O sea, eso es. ¿Yo cómo defino la Una situación sal que no corporativa actual? sala. Claro, entonces volvamos a ser luz y sal, o sea, volvamos a ser como los primeros cristianos, como decíamos en el artículo, que en el siglo III, siendo perseguidos todavía por los romanos, los cristianos tenían fondos. Imagínate que tenían un capital, un fondo donde ayudaban a los enfermos. O sea, mi pregunta es la siguiente, yo le he hecho a varios de mis amigos cristianos, le he dicho, oye, tu iglesia donde tú vas, ¿tienen un capital del diezmo que derivan a que atiendan a las viudas, a los huérfanos o a aquellos que tengan problemas de salud? ¿Cómo le ayuda a la Mm, iglesia? mm, No, es que el diezmo se ocupa para pagar la luz, el agua,
el arriendo. O sea, nos damos cuenta, partamos desde ahí. O sea, partamos desde nuestra visión como iglesia. ¿Qué estamos enseñando? Estamos siendo luz, sal, estamos generando individuos responsables, maduros, donde tomen la responsabilidad y tomen su dominio que el Señor le ha llamado. Entonces, si comenzamos desde ahí, yo creo que esta situación es que, porque el niño del Sename, si pensamos así, él no está esperando ahí un cambio constitucional. El niño está diciendo, ahora celebré, el niño de 7 años que está sufriendo de abuso. Oh, genial, bien. ¿Hay cambio de constitución? Se viene mi libertad. Mentira. Ese niño necesita ahora una ayuda. Es ahora ya el cambio que necesita. Ese niño está gritando para que lo salven. ¿Se entiende? Entonces, no, es que claro, es fácil decirlo. Ya en 2 años más vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener el cielo y la tierra. Y los niños van a ser felices. Mentira. No se va a lograr así. A todo esto, el Sename va a ser abolido. El presidente Claro. mandó esta ley, se va a abolir para crear un nuevo Sename. Es una total tontera. Ok. Hermano, yo quiero darles las gracias por este momento tan exquisito en el que pudimos abordar este tema. Qué bonito es ver todo desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva cristiana, es decir, una perspectiva de Dios, y no bajo los términos y las definiciones, como hablaba el hermano Joseph, las definiciones del mundo y las definiciones humanistas. Si seguimos en estas definiciones humanistas, vamos a tener un círculo en el que nunca vamos a salir y jamás va a haber una respuesta para nuestras sociedades. Hermanos, si tienen alguna palabra final para los oyentes, les agradecería y pueden compartir lo que quieran. Bueno, las indefiniciones, como decíamos, lo que hace el cristiano cuando no se define, deja un vacío. Y ese vacío es llenado por alguien, ¿no? Va a ser llenado, ¿no? Que nunca vamos a actuar en el vacío, ¿no? Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que aquel que tenía un demonio y lo sacó y limpió toda la casa y le dejó sola, bueno, después llegó el demonio con otros 7 demonios y habitaron la casa aún peor, ¿no? Entonces, es el problema de la indefinición, ¿no? Pero para dar un texto bíblico para la meditación de todo lo que hemos conversado, ¿no? De todo esto, creo que este texto dice mucho la labor de la iglesia, a lo que estamos llamados todos, ¿no? Y es un texto que se trata de saltar, se trata de no estudiarse, porque es un texto muy explícito, muy difícil no de entender, sino de aceptar. ¿Mm? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, traduciéndolo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, pues no militamos según la política, sino según el espíritu. Miren lo que va a decir, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, de nuestra milicia. Dice, por más que no tengamos medios políticos, que no usemos las armas, seguimos teniendo una milicia, seguimos teniendo una guerra, literal, ¿no? Solo que no es material en el sentido de armas materiales. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El objetivo de nuestras armas es destruir ciertas fortalezas. ¿Cuáles son esas? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todas estas visiones de constitución, todo este ordenamiento que se quiere hacer, todas esas se levantan en altivez, en soberbia, porque se declaran soberanas, en contra del conocimiento de Cristo, porque no lo reconocen, ¿no? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es cuando lleguemos a un estado en el que hemos entendido correctamente el Evangelio, nuestra misión, pues ya vamos a tener la responsabilidad de disciplinarnos los unos a los otros, ¿no? En el espíritu, en los términos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando abrazamos, y con esto termino, cuando abrazamos la visión pagana, lo que estamos abrazando es el unitarismo, es la visión de que el Estado lo controla todo, todo en el Estado, nada fuera del Estado, y como el Estado es soberano, no hay nada más allá de él. Pero si creemos en el trascendentalismo de nuestro Dios y su inmanencia en el pueblo, vamos a ver que Dios es totalmente trascendente, hay una autoridad por encima de todos, de modo que las instituciones como la familia, el individuo, las corporaciones, etcétera, están al mismo nivel, no pueden pasarse una por encima de otras, porque todas obedecen a un Dios. ¿Entienden?
porque Dios es el soberano, no una de las instituciones que se puede poner por encima de otra. Por ejemplo, el gobierno civil por encima de la familia, no. La familia es independiente del gobierno civil y es dependiente absoluto de Dios. Lo mismo todas las instituciones. Amén. Hermano Adolfo. Sí, mire, el Yusef ya creo que resumió y dijo muy bien con respecto al estatismo, que no es la forma viable de solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Yo quisiera hablarle más bien mis palabras finales a aquellos hermanos que dicen ser creyentes y están en corporaciones. Yo creo que es tiempo de aquellos cristianos que se den cuenta y despierten de qué congregación o en qué parte están. Porque lo que yo veo es que las congregaciones con su pietismo, esta pietismo dualista del neoplatonismo, de lo material o lo espiritual separarlo, ha generado cristianos congelados y fríos que no están batallando la guerra cultural. O sea, la estamos perdiendo. Es decir, todas las iglesias corporacionales que no enseñan la ley de Dios están perdiendo la batalla cultural. Y mientras menos enseñen de eso, más va ganando el humanismo terreno. Entonces yo creo que mi llamado más bien y mi mensaje es que es tiempo ya de salir a hacer nuestra vocación, de ser hombres con la ley de Dios, de ser sal y luz del mundo, y debemos ya despertar a este llanto o este clamor silencioso que tienen los hombres debido al estatismo. ¿Ya? Ser nosotros los que levantemos y nos proclamemos de que Dios es el soberano, que Dios es nuestro rey, que Dios es nuestro legislador, y digamos, como el mismo Apocalipsis lo dice al final, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y que Él reinará por los siglos de siglos. Proclamemos esa alabanza. O sea, tengamos ese sea nuestro fin, ese sea nuestra meta, que todos los reinos se postren y se arrodillen y adoren a nuestro Señor. Entonces ese es mi mensaje, ese es mi llamado a todos los cristianos, a que tengan esa esperanza en el reino del Señor, que las soluciones a los problemas que hoy en día tenemos están en Dios, están puestos en Dios, y su medio que Dios utiliza es su misma ley. Y quisiera tomar quizá la imagen que pone, me parece que Rushdoony en un libro, que pone que al igual como cuando Sansón, esta Dalila le corta, ¿cierto?, el cabello y perdió su vitalidad o su viralidad o la fuerza. Yo creo que hoy en día los cristianos, muchos de ellos que no están con la ley de Dios y han abrazado el humanismo, los pelos, o sea, su cabello ha sido cortado. Tenemos cristianos débiles, tenemos cristianos que al igual como Sansón cuando perdió su fuerza, estaba haciendo, ¿cierto?, el hazme reír de todos los filisteos que estaban ahí, estaba dando vueltas nomás y trabajando, ¿cierto? Ciego, o sea, ciego y sin fuerza. Yo creo que muchos cristianos hoy en día también son el hazme reír. O sea, si la ley de Dios está siendo ciego y sin fuerza. Y los humanistas se están riendo de los cristianos hoy en día. O sea, yo he visto esto. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero transmitirles? Que retomando la ley de Dios, cuando Sansón nuevamente le creció el cabello, vino su fuerza nuevamente. Sansón, ¿qué es lo que hace? Tomó los dos pilares de ese templo y los destruyó. Bueno, el mensaje que dice Rushdoony me quedó muy grabada en la mente, es que en realidad el humanismo, este templo del humanismo, se está a punto a la autodestrucción. Se va a autodestruir. Ahora seamos nosotros los cristianos los que estamos por fuera y nosotros construyamos la civilización que Dios quiere. Esperemos cómo este sistema se está desmantelando. Si yo veo el colapso, las convulsiones que están teniendo las naciones, es porque Dios mismo está utilizando esos medios porque estas naciones están a la autodestrucción. Su fin es ese. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar armados con nuestra espada, con nuestros utensilios que la ley de Dios nos da y construyamos nosotros nuestra civilización cristiana. Así que ese es el mensaje en realidad a los cristianos. Hay esperanza. O sea, las soluciones están en Dios. Amén. Muchísimas gracias, hermano Joseph, hermano Adolfo. Qué momento tan especial el que hemos tenido. De verdad, tenemos que volverlo a repetir. Gracias por esto. Yo quisiera animar a los que nos van a ver, los que nos van a escuchar a través de podcast o video, que entiendan que debemos pensar en términos de la palabra de Dios y pensar en términos del reino de Dios. De que no debemos pensar en función del Estado o en función de los políticos. Nosotros ya tenemos un reino, ya tenemos una forma de gobierno y una forma de organización superior a cualquier gobierno humano. Así es. Y para entender esta forma de gobierno, debemos de acudir y volver a las Escrituras y tener
fe en la palabra de Dios y dejar de pensar que la palabra de Dios fue efectiva para otros tiempos, en otros contextos, para otros pueblos, en otro momento, y que sigue teniendo vigencia el día de hoy. Su palabra, todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Así que gracias, hermanos, de nuevo, tengan un bendecido fin de semana y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, hermano. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.